Recordamos entonces que nosotros vimos que las sucesiones se iban a dividir en progresiones y en series. Que a su vez las progresiones podían ser aritméticas o podían ser geométricas. Igual las series pueden ser aritméticas o pueden ser geométricas. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta entonces en los problemas? En los problemas, entonces, lo que tengo que saber es si tengo o no tengo que sumar los valores que se generan. ¿Listo? Ya sabemos que la serie es la suma de los términos de la progresión. Entonces, una cosa es que yo tengo una progresión y otra cosa es que esté sumando los términos de esa progresión. ¿Ok? Cuando en el problema se tiene que ver o se tiene que sumar los términos de la progresión, pues eso ya se convierte en serie. Pero si no se tienen que sumar, pues no es ninguna serie. Un ejemplo, me dice que en un río, el nivel de un río, por ejemplo, bueno, en el mes de marzo, el nivel del río era de, qué sé yo, 1,2 metros. En el mes de abril, la altura del río era de 1,2 metros. Que en mayo, entonces era de 1,8 metros. En junio es de 2,1 metros. ¿Listo? Ahí tenemos esa progresión. Claramente, estos son los datos de una progresión. Es cuánto está, cuál es el nivel del río en cada momento. Esta es la progresión. Pues aquí yo estoy sumando 0,3 en cada caso, por lo tanto ya puedo concluir que es una progresión aritmética, ¿cierto? El asunto es, si yo sumo, lo que tengo en cada mes, ¿qué estaría diciendo? Es decir, la serie, ya sabemos que la serie sería la suma de esos términos, pero ¿qué me estaría diciendo esos resultados? ¿Esos resultados dicen algo o no dicen nada? ¿Hay algo que me quiera expresar ese resultado o no hay ninguna información? Quiero a alguien que me diga alguno de esos, si esto corresponde a algo o no corresponde a nada. Alguien que se manifieste, una voz del más allá. ¿Qué, profe? Es que no me entendí. Yo A ver, tampoco, repito la pregunta, por favor. pues a ver, está claro que estos son los términos de la progresión, ¿cierto? Lo que el nivel del río, en el nivel, no estoy hablando de la altura del río, en el mes de marzo, la altura en el mes de abril, la altura en mayo y la altura en junio. La pregunta ahora es, estos son los términos de una progresión, claramente. Como la serie es la suma de los términos de la progresión, yo tendría que entender qué me estaría diciendo entonces la serie. Listo, por serie, pues al fin y al cabo son números, yo los podría sumar, ¿cierto? Si yo los sumo, pues esto me quedaría 1,2, que sería S1, S2, ya sabemos que es la suma de estos dos, me quedaría 2,7, S3 es la suma de los tres primeros, creo que esto da como 4,3, si no estoy mal, y S4 sería la suma de todo, que me daría 6,4. Pero yo pregunto, estos datos de acá, en la situación, en el problema del río, ¿estaría diciendo algo o no dice nada? Esto, No. exacto. Miren que para este problema no hay serie. Ojo, para el problema. ¿Está claro? Numéricamente yo los puedo sumar y eso es lo de menos. Pero para el problema no hay ninguna serie. El problema completo estaría en una progresión. ¿Ok? Así que es un problema que estrictamente se queda
en progresión, ya, que ¿Y después venga cómo sería en esa misma situación un problema de serie? O sea, algo así como con el río, pero que fuera una serie y no, no se quedara en progresión. es que a eso es lo que voy, que para un problema como ese no hay serie, no hay nada que yo me pueda inventar ahí para hacer una pregunta que se convierta en serie. ¿Sí está claro? Ahora, Sí, señor. imaginémonos que ya yo entonces lo puedo modificar y entonces voy a modificar ese enunciado porque ya sé que para este problema no puedo proponer nada de eso. Ahora más bien yo te digo, es que en un río, ¿cierto? O el agua que hay en un río está entrando en una laguna. Mira que ahora estoy en otra situación. Ahora estoy diciendo que el nivel del río o la cantidad de líquido que trae el río va a llegar a una laguna. Eso ya es otra cosa. Y entonces yo te digo, mira, durante la primera hora, en una hora, llegaron, ya no es nivel del río, sino que llegaron 1,2 metros cúbicos a la laguna. En la segunda hora llegó 1,5 metros cúbicos, en la tercera hora 1,8 metros cúbicos y en la cuarta hora 2,1 metros cúbicos. Des en cuenta que siguen siendo los mismos datos, ¿ok? Pero ahora el enunciado cambia, porque la cantidad de agua se está acumulando en la laguna. Ahora sí, ahora sí hay sentido para hablar de la serie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora sí se está acumulando estas cantidades de líquido. Entonces, ahora sí existiría un problema de serie. En esas condiciones sí existe un problema de serie. ¿Sí está claro? Por eso yo lo que les digo es, lo que tenemos que interpretar es qué significaría cuando yo sume los términos de la progresión. En el problema que se iría. En la serie, para esta situación, en la serie lo que me está diciendo es la cantidad de líquido en la laguna. En la laguna. Entonces, ahora sí tiene una interpretación la serie. ¿Sí está claro o no está claro esa explicación? Más o menos, pues yo lo Sí, profe. que es que en la serie se suma para dar, pero el que no suma. Uy, la verdad es que no entendí nada de lo que dijo Felipe. Tienes la comunicación demasiado trabada. Puedes escribir para ver si me entiendes. Si quieres, escribe tu pregunta o la haces por WhatsApp y yo la reviso ahí para que nos quede más claro porque no entiendo la pregunta realmente. Profe, yo iba a hacer una pregunta. Yo sé que de pronto sea tonta y así, pero digamos, para uno saber si era una progresión aritmética geométrica, uno hallaba pues o la diferencia o la razón. ¿Hay ¿Sí? alguna manera como de saber uno 100%, o sea, uno estar 100% seguro de que se queda en progresión o de que es una serie? Bueno, ahora voy a hablar de eso. Resulta que para poder determinar lo que tú dices, para poder determinar si es progresión o es, perdón, si es aritmética o es geométrica, recuerda que yo les dije a ustedes, existen tres formas para que nosotros lo podamos determinar. La primera forma, porque el enunciado me da tres datos del problema, es decir, me da tres, eh, tres valores de la progresión. ¿Ok? Entonces, esa es la primera forma. Que el enunciado da tres valores de la progresión. ¿Ok? Recuerda que si me dan tres datos,
Pues yo compruebo calculando la diferencia o calculando la razón. Es decir, por ejemplo, me dan el A1, me dan el A3 y me dan el A6, por decir algo. Me están dando estos tres. Pues, ¿qué hago yo? Calculo la diferencia entre A1 y A3. Y calculo la diferencia, y calculo la diferencia entre A1 y A6, por ejemplo, aunque la puedo calcular entre A3 y A6. ¿Ok? Si esas diferencias son iguales, estoy absolutamente seguro de que es una progresión aritmética. ¿Listo? Si son exactamente iguales, entonces ya puedo saber que sí es una progresión aritmética. ¿Listo? Si no me dan exactamente iguales, pues tendría que ir a la progresión geométrica y calcular la razón. ¿Ok? Si la razón entre estos dos términos es igual a la razón entre estos dos términos, pues entonces estoy seguro de que es una progresión geométrica. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, es que eso lo entendí. O sea, lo que quiero saber es que, o sea, si uno puede con algún cálculo estar 100% seguro de que es una serie, o sea, de que pasó a serie o de que se quedó en progresión. Ah, bueno, no. Por eso, aquí lo que estamos es aclarando es cómo diferencio entre aritmética y geométrica, pero no entre progresión y serie. ¿Sí? Vuelvo y repito, para diferenciar entre progresión y serie, yo lo que tengo que ver es si estoy sumando los términos de la progresión. Eso es, y si tiene sentido sumar los términos de la progresión. Ahorita el ejemplo que colocaba, o los dos ejemplos, mira que para el primero no tenía sentido sumar los términos de la progresión porque no decía nada. ¿Sí? Yo que ahí que es el nivel del río, pues eso no se acumula, ¿cierto? No tendría sentido acumular esas alturas, ¿sí? Mientras que en el segundo sí, porque ya estábamos hablando de la cantidad de líquido que se estaba acumulando. Eso es lo que yo tengo que ver, si estoy acumulando los valores de la progresión o si no los estoy acumulando. ¿Sí? Ahora, que si es 100% seguro, pues 100% seguro si es que yo le encuentro una interpretación. Eso es estar 100% seguro de que tengo una progresión o que tengo una serie. No, yo pensé que me preguntabas era por la diferencia entre aritmética y geométrica, que fue, si tú revisas, fue lo que me preguntaste, la diferencia entre aritmética y geométrica. Que si yo podía estar 100% seguro de que era aritmética o 100% seguro de que era geométrica. ¿Ok? O sea, es que lo está usando como un ejemplo, pero bueno, no importa. Bueno, sigo aquí. Entonces, para diferenciar de que es aritmética geométrica, ya sabemos, porque el enunciado me da tres valores de la progresión y sencillamente nosotros vamos calculando, ¿cierto? Calculamos la diferencia o calculamos la progresión. Ese es un caso. El otro caso, que el enunciado me dice cómo generar los valores de la progresión. De pronto no me dan los tres, de pronto me dan uno solo, de pronto me dan solamente un término. Pero me dice cómo crear los siguientes términos. Ah, pues ¿qué hago? Pues hago lo mismo, creo los tres términos que necesito, ya tengo uno, ya tendría uno, generaría los otros términos, los siguientes términos, de acuerdo a cómo lo dice el enunciado. ¿Sí? Acuérdense del ejemplo que salió en una de las evaluaciones, donde decíamos que en una población había una cantidad de individuos y que esos individuos formaban parejas y que cada pareja producía tres nuevos individuos. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Pues generar los siguientes términos porque no aparecían más. ¿Sí? Me decía que en una generación había determinados, pues generé sí, generamos los siguientes valores en las siguientes generaciones, valga la redundancia. ¿Sí? Nosotros generamos de eso. Entonces es la segunda forma, que el enunciado me dice cómo se crea.
Y la tercera forma, porque el enunciado me dice qué tipo de progresión, ¿ok? Que no necesariamente es utilizar la progresión aritmética o progresión geométrica. Es expresiones como la aritmética tiene que ver con crecimientos o variaciones lineales o variaciones constantes. Si el enunciado dice que la variación es lineal o que la variación es constante, eso ya me dice que tengo una progresión aritmética. ¿Listo? Pero si lo que me dice es proporcional, esta palabra implica que lo que tengo es una progresión geométrica. ¿Listo? Si me dice proporcional, entonces es porque es geométrica. Entonces, en un problema me pueden dar solamente dos valores, no me dan los tres, pero me dan dos. Y me dice que la variación es proporcional. Eso indica que tengo una progresión geométrica y pues con esos dos términos bastaría para calcular la razón y ya de ahí en adelante trabajo con lo que sé. ¿Está claro esto? Entonces, estas son las tres formas en las cuales nosotros podemos determinar el tipo de progresión. Ojo, el tipo de progresión, no que si es serie o es progresión. ¿Listo? Ya sabemos, para diferenciar entre entre progresiones y series, lo que tengo que saber es si en el problema estoy acumulando los datos de la progresión, si los tengo que sumar. ¿Ok? Nosotros veíamos un problema de unas cuotas que se tenían que pagar. Entonces, si yo digo, en la primer cuota pagué la cuota 1, voy a poner un número solamente por ponerlo, ¿no? Cuota 1, que sería A1, la primer cuota, y digamos que fuera de 100 pesos, la segunda cuota de 150 pesos, la tercera cuota de 200 pesos. Claramente estamos sumando de a 50 pesos, pues es una progresión aritmética. El asunto es, ¿la suma de estos términos está diciendo algo o no dice nada? ¿Puedo hacer una interpretación de esa suma de términos o no la puedo hacer? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí yo diría, sí, la serie sí tiene una interpretación. ¿Y qué será entonces? ¿Cómo puedo interpretar las series? ¿A qué corresponderían? Al valor que se va acumulando de dinero. Pero listo, ¿y cómo llamaría eso? En el problema, si estos son cuotas, El número de cuotas pagadas. total pagado, así de sencillo. Esto lo que me está diciendo es el total pagado. ¿Ok? Eso es lo que me estaría diciendo. Veamos otro problema. Supongamos que los términos de la progresión lo que me está diciendo es el número de habitantes. Entonces, esto es número de habitantes. Digamos que en Bogotá. Y me dice que esto vamos a ponerle aquí años. Entonces, en el 2010, sencillamente voy a ponerlo como 10, en el 2015 y en el 2018. Y me dice, el número de habitantes aquí fue en Bogotá. Digamos que fue de 11 millones. No, ahorita no nos vamos a poner si coincide o no coincide. Aquí fueron 14 millones y aquí fueron 17 millones.
Ese es el número de habitantes. Pregunto, ¿la serie qué sería? ¿O no hay serie para ese problema? ¿Qué opinan? O sea, la progresión son, ¿qué? La progresión, otra vez, número de habitantes que hay en Bogotá en el año 2010, 2015 y 2018. No, no habría serie porque ya está diciendo lo que hay en el 2018. Claro, mira que aquí no tiene sentido acumular la cantidad de personas, no tiene sentido. Entonces, para ese enunciado, no hay serie. Así de sencillo, no hay serie. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, aquí pude ver un poquito lo que estaba escribiendo. Lo que estaba escribiendo que Juan Felipe. Él dice, entendí que la serie es como la suma según lo que nos pide, pero la progresión sí no sé cómo identificarla. Bueno, eso lo acabé de decir, Juan Felipe. En todos los problemas, es claro que yo tengo que partir de los términos, de los valores que tiene la progresión. En todos los problemas, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo que entender que los valores que me están dando tienen que partir de esto, ¿ok? De que tiene que haber una progresión. Necesariamente dentro del enunciado tendrán que haber términos, podrá haber, ojo, 3 términos, o podrá haber uno solo, ¿cierto? Pero yo les estoy diciendo cómo se genera, o les puedo dar 2 términos y les digo, ya vimos que hay ciertas palabras que me indican qué tipo de progresión, ¿cierto? Entonces, que hayan variaciones constantes. Por ejemplo, me dice que en época de sequía el nivel del lago está disminuyendo, ¿cierto? Y está disminuyendo en forma constante. Ah, ok. Si ya me dice eso, significa que lo que me están dando es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, pero lo está haciendo de forma constante. ¿Ok? Entonces, recuerden, esas son las 3 formas en las que se puede dar el problema. Repito, una, porque doy los 3 términos para que puedan determinar el tipo de progresión. 2, porque doy 2 términos, pero les digo cómo está variando. Entonces, les digo, o varía en forma constante o varía en forma proporcional. Y 3, porque les doy un solo valor, pero les estoy diciendo cómo generar los otros valores. ¿Sí? Cómo se generan los otros valores. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 formas en las que vamos a identificar el tipo de progresión. Y con el tipo de progresión ya sabremos el tipo de serie. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O puedo formular un problema ya? No, creo que no. Listo, entonces veamos la siguiente situación. Dice, en un almacén se venden, qué sé yo, cuadernos. Para no poner cifras tan grandes, la voy a poner en dólares porque si lo pongo en pesos empieza a volverse muy grande. Y digamos que es a $2,5.
¿Ok? El primer día se venden 20 cuadernos y el tercer día se venden 30 cuadernos. Si el crecimiento, si las ventas, porque aquí estamos hablando de las ventas, si las ventas aumentan proporcionalmente, cuánto se habrá vendido al final del mes. Ya sabemos que un mes significan 30 días, ¿no? Entonces, para este problema, ¿cuántos datos estoy dando de la progresión? Dos. Dos datos, ¿cierto? Lo del primer día y lo del tercer día. ¿Ok? Ahora, ¿el problema se queda en solo progresión o va a pasar a ser un problema de serie? No escucho nada. Pues sí puede pasar sí pueden pasar a ser un problema de serie. ¿Sí? Porque se acumulando el dinero, ¿no? No sé. Claro, Sí. claro, efectivamente. Entonces, sí es un problema que va a volverse en serie, por lo tanto, tengo que llegar hasta la serie. Realícenlo a ver.